Muy buenas tardes, muchas gracias por la presentación. La verdad me siento muy honrado de poder estar acá delante de todos ustedes. Gracias por invitarme a su casa, ¿no? Me han presentado con muchas flores. Soy el doctor Oliver Bernal, soy médico emergentólogo y el día de hoy, bueno, vengo acá a hablarles acerca de un tema muy importante para todos nosotros, ¿no? Más aún para ustedes que están en periodo de formación. Vamos a hablar de lo que es la vía aérea. Bien, la vía aérea en emergencias es tan fundamental ya que depende de esto ser el héroe de la película o del escenario o ser el villano de la novela. Bien, para empezar no tengo ningún conflicto de interés, lo vengo a hacer netamente de forma académica, no estoy tratando de implementar nada de ningún laboratorio o de ninguna importadora. Ustedes saben que acá utilizamos mucha terminología en base a todos los insumos médicos. Ejemplo, digo, ¿no? El Ambu, que no se llama Ambu, se llama bolsa máscara, pero Ambu es una marca, entonces quiero que sepan que yo no tengo ninguna relación con ninguna de estas empresas. Bien, lo mío es netamente académico. Vamos a empezar con un pequeño video, bueno, dura más o menos 1 minuto, que es de una vía aérea fácil. Este video yo lo hemos conseguido, está en el internet, está en YouTube, lo he bajado, quiero que lo compartamos y quiero que lo vean, ya que es muy importante que vean qué es una vía aérea, ¿no? Este es el video. Bien, acá tenemos a un muñeco, obviamente, el único lugar donde nosotros podemos entrenar en vivo y en directo con pacientes es acá en Bolivia y yo creo que ustedes deberían sentirse privilegiados, ¿no? Acá podemos ver un paciente que aparentemente está en un paro respiratorio, es un paciente que tiene latido cardíaco y es un paciente que necesita apoyo en la vía aérea, ¿no? Podemos ver cómo hay un abordaje con un laringoscopio, ingresando a las fauces y viendo ya la epiglotis. Nosotros al visualizar la epiglotis tenemos que tomar dos cosas o 2 puntos tenemos que asesorarnos en 2 puntos muy importantes. Uno, que es poder ver ambas cuerdas vocales, ver las aritenoides y poder levantar la epiglotis para dar un acceso importante del tubo orotraqueal a la vía aérea. No se olviden que detrás de la tráquea está el esófago, entonces cuando hacemos mucha compresión nosotros podemos cometer un error y en vez de poner una vía aérea nos podemos convertir fácilmente en un endoscopista. Bien, una vez colocado el tubo se saca la guía y se puede ventilar. Hay algo muy importante que todos ustedes, me imagino, se van a dar cuenta y probablemente pregunten más adelante y es ¿por qué ese paciente está con puntas nasales? Lo vamos a hablar más adelante, la medicina cambia día a día. Bien, y bueno, pues ahora los dispositivos de alto flujo pueden ayudarnos a salvar más vidas, ¿no? Podemos asegurar de que este paciente no va a sufrir periodo de hipoxia por el lapso de un determinado tiempo, que lo vamos a ir hablando más adelante. Bueno, después de ver el video vamos a asumir unas cuantas definiciones que son importantes, ¿no? La vía aérea es uno de los componentes fundamentales, como habíamos dicho al inicio, ¿no? Es muy importante que nosotros manejemos bien una vía aérea, es la piedra angular de todo manejo de paciente crítico inestable. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que es la A de la American Heart Association, es la A de todos los abordajes de los pacientes graves y es lo primero que nosotros tenemos que asegurar. Muchos de los libros mencionan el famoso A, B, C, D, E, ¿no es cierto? La vía aérea es lo primero. Y en segundo lugar, ¿qué tenemos que asegurarnos? La B, breathe, respirar, ¿no? Tenemos que acordarnos de la respiración. No se olviden que los componentes fundamentales de la vía aérea están en completa relación al intercambio gaseoso. La unidad funcional del pulmón es el alvéolo, ¿no es cierto? Y en el alvéolo es donde el CO2 va a ser eliminado y va a ser captado el oxígeno para poder nutrir a nuestras mitocondrias, ciclo de Krebs, poder dar ATP y poder dar energía a nuestras células para que estas mismas no mueran, ¿no es cierto? Eso es lo más importante que nosotros tenemos que saber. Bien. Sabiendo estos conceptos, tenemos que tomar en cuenta que ¿para qué vamos a mejorar la vía aérea? ¿No es cierto? Nuestra función como médicos altruistas y juramento hipocrático dice que tenemos que salvar todas las vidas tratando de hacer el menos daño posible y tiene toda la razón, debemos basarnos en eso. Entonces nosotros tenemos que disminuir la mortalidad de toda la población en general. Hay situaciones o causas que pueden dificultar
que nosotros realicemos nuestros trabajos, ¿no? Situaciones poco frecuentes. Ahora está mucho de moda la barba del leñador, por ejemplo. Yo les aseguro que si pongo un ambú delante de ustedes y les doy a oxigenar a un paciente que tiene la barba muy tupida, va a ser difícil que ustedes puedan otorgar oxígeno. Entonces tenemos que estar preparados para ello. Bien, pacientes embarazadas, por ejemplo, que sufren de enfermedades como el HELP, eclampsia, preeclampsia, qué sé yo, que necesitan apoyo porque tienen una presión intraabdominal muy elevada, necesitamos dar una buena oxigenación y necesitamos tener una estrategia bueno, pues adecuada para este tipo de pacientes. Los pacientes obesos generalmente tienen cuello corto, tienen poca movilidad, pacientes artríticos, añosos, no se olviden que nuestra pirámide está empezando a invertirse, hay más adultos últimamente, los enfermos no se cuidan, entonces nosotros tenemos que estar muy al pendiente de todo esto y poder abordar de la mejor manera a todos estos pacientes. Dicen experto en la vía aérea, en algún momento yo he llegado a hacer algún curso de manejo de vía aérea integral, básico, avanzado y todo eso, pero nadie es experto. No existe la persona experta. Para decir que yo soy un experto en vía aérea, por ejemplo, según las definiciones y la curva de aprendizaje, yo debería abordar 20 pacientes o realizar 20 vías aéreas al año para seguir actualizado, ¿no es cierto? La curva de aprendizaje varía de acuerdo al tipo de método que vayamos utilizando y ustedes vayan aprendiendo. Entonces estamos en aprendizaje continuo. Eso es lo que nos caracteriza a nosotros los médicos, que siempre estamos aprendiendo. Bien, ¿cuán grande es el problema de la vía aérea, no? Nosotros vamos a estar siempre frente a una vía aérea obstruida, semiobstruida, por infecciones, por trauma. Quiero que sepan y tomen este dato que es muy importante. El 8 a 8.5 de la población en general tiene una vía aérea difícil, ¿no? Nosotros los médicos nos gusta hacer muchos estudios, basarnos en muchos metaanálisis y todo lo que está por encima de 1 para nosotros está mal. Entonces imagínense, 8 a 8.5 de una laringoscopía difícil es un dato alto que nosotros ya tenemos que empezar nos tiene que empezar a preocupar porque tenemos que empezar a hacer un buen seguimiento a este tipo de pacientes. Menos del 1% de esta población necesita una vía aérea quirúrgica de emergencia. ¿Alguno ha podido presenciar una vía aérea quirúrgica de emergencia? Es poco probable que lo hagan porque la casuística es muy baja, ¿no es cierto? Es de 0,3 a 0,5. Sin embargo, hay casos, ¿no es cierto? A nosotros nos ha tocado la semana pasada cabalmente en el hospital abordar una vía aérea de emergencia y bueno, pues no es tan difícil cuando se tiene el entrenamiento adecuado. El 98% de nosotros en algún momento de su vida, con la especialidad que tengan, han visto una complicación severa de una vía aérea y probablemente muchos de nosotros no supimos qué hacer, ¿no es cierto? Y la situación no es tan difícil, sino es seguir flujogramas. Nosotros los emergentólogos somos especialistas polivalentes que vemos múltiples enfermedades, pero nos basamos en un todo, el manejo integral. Y todo ese manejo integral empieza por la vía aérea. Bien, esta es una imagen que quería mostrarles a todos ustedes, la de ver en las noticias, es un hospital colapsado, ¿no es cierto? Pueden ver el nivel de hacinamiento, los tubos de los pacientes que no tienen ningún grado de limpieza, los pasillos llenos, gente caótica, desordenado, probablemente sucio. Lastimosamente esta es la situación actual de nuestro país y es algo que nosotros tenemos que no callarnos y trabajar, sino que tenemos que tratar de subsanar, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de la vía aérea? El objetivo más importante es reconocer una vía aérea comprometida. ¿El estridor laríngeo nos dirá algo? Sí, si una persona está roncando hay una obstrucción de la vía aérea. Probablemente no sea por algún objeto, pues puede ser por la lengua, ¿no es cierto? ¿Cuánta gente que bebe alcohol, por ejemplo, duerme y está roncando? Eso es una obstrucción de la vía aérea por la base de la lengua. Bien, niños menores de 2 años que se meten las monedas a la boca y obstruyen la vía aérea que provoca un tipo de estridor también. Entonces tenemos que tomar en cuenta todo eso y tenemos que saber cómo vamos a abordar este tipo de pacientes. Vamos a describir a grosso modo, bien, las técnicas de la vía aérea y la ventilación, porque una cosa es ventilación y otra cosa es oxigenación, ¿no es cierto? Lo vamos a hacer a grosso modo, quiero darles un pantallazo general, porque es muy difícil hablar de la vía aérea en, no sé, 20, 30 minutos, ¿no es cierto? Pero vamos a ver algo que les quede así claro y ustedes pues si tienen alguna pregunta al final me la hacen, ¿no? Y bueno, vamos a ver unos cuantos accesorios que es muy bonito porque nosotros tenemos que practicar con estos accesorios que son supraglóticos, infraglóticos, dispositivos de bajo flujo, alto flujo que los vamos a ir viendo. ¿Cuándo empieza el manejo de una vía aérea? Cuando llega el paciente, cuando recibimos una llamada y nos dicen, doctor Bernal, estoy enviando un paciente. No, el manejo de la vía aérea empieza cuando nosotros tomamos una guardia en un lugar donde podamos
necesitar resolver alguna enfermedad respiratoria de algún paciente. Me refiero a una emergencia, me refiero a un hospital de segundo nivel, me refiero a una sala de reanimación, qué sé yo. Esto también es muy aplicable a las salas de radiología, por ejemplo, ¿no es cierto? Que ponen contraste, hacen imagenología, a veces los pacientes hacen shock anafiláctico, entonces todos esos lugares tienen que estar preparados para resolver una vía aérea, ¿sí? Entonces nosotros si llegamos a nuestro lugar de trabajo, lo primero que vamos a hacer es estar preparados para nuestra vía aérea porque es la piedra angular de todo manejo de paciente crítico. El objetivo de manejar la vía aérea, como ya lo habíamos dicho, es la oxigenación. Nosotros respiramos un aire ambiente, ¿no es cierto? Todos nosotros tenemos, entre comillas, un pulmón sano. Nosotros estamos capacitados para respirar un aire ambiente que tiene una fracción de oxígeno del 21%. Del 100% del aire que estamos respirando, el 21% es oxígeno, nos sirve. El 79% es nitrógeno. Bien, ese aire no nos sirve. Entonces nosotros en pacientes que tienen alguna patología pulmonar necesitamos optimizar ese nivel de oxígeno y subir la frecuencia inspiratoria de oxígeno de 21% a un valor más alto hasta que nuestro paciente sature por encima de los 94, sature por encima de 94%. Bien, ese es nuestro objetivo. Nosotros estamos más o menos a 400 metros sobre el nivel del mar acá en Santa Cruz, nuestra presión barométrica es más o menos 720. Es un valor que a nivel de la costa es 760 más o menos, son valores que manejamos para poder otorgar una cantidad eficiente de oxígeno de acuerdo a un gradiente que en algún momento vamos a hablar de él. Esta es una imagen donde ustedes pueden ver que la cánula nasal, por ejemplo, nosotros otorgamos oxígeno a un paciente que satura por debajo de 92% con una cánula nasal de 2 a 4 libras o litros por minuto y esto nos va a otorgar una fracción inspiratoria de oxígeno del 30 al 35%. Es bajo, pero es más al 21% de oxígeno ambiente que nosotros respiramos. Bien. La máscara simple, por ejemplo, la que no tiene reservorio, la tipo Venturi, nos da para administrarle a 6 litros por minuto y nos da una fracción inspirada de más o menos 40%. Si nuestro paciente sigue desaturando pese a aplicar esta cánula Venturi, pues probablemente necesitamos aplicar una máscara con reservorio que nos va a otorgar una cantidad de oxígeno X, pero va a ser mucho más alto, hasta que veamos que, y agotemos recursos obviamente, y veamos que nuestra máscara con reservorio no nos da una saturación mayor al 92%, ahí nosotros tenemos que pensar en utilizar un dispositivo supraglótico, un tubo orotraqueal o realizar una traqueostomía para mejorar la saturación de nuestro paciente. Bien, esta otra imagen nos muestra los últimos dispositivos que se están utilizando para optimizar el flujo de oxígeno o la cantidad de oxígeno que nosotros vamos a administrar a nuestro paciente. Pueden ver que la máquina de anestesia, por ejemplo, nos otorga de 30 a 35 libras por minuto de aire, es un flujo bastante alto, ¿no es cierto? Pero nos da una fracción inspirada del 100%, del 21% de oxígeno que nosotros saturamos con regularidad, podemos recibir un 100% con una máscara o con una máquina de anestesia. Si vamos más abajo podemos ver que la bolsa con reservorio, la de no reinhalación, nos da un 100% también. Hay máscaras de presión no invasiva que nos da oxígeno al 100% también. Entonces cada vez, día a día, se están incorporando muchas más estrategias para poder otorgar la mayor cantidad de oxígeno a un buen flujo. ¿Para qué? Para lo mismo que habíamos dicho al inicio, para evitar que el paciente desature y bueno, pues haya apoptosis por hipoxia. Bien, ¿cuáles son nuestros posibles escenarios? Bien, tenemos dos caminos. Un paciente estable y una vía aérea fácil, y un paciente probablemente estable, pero con una vía aérea difícil, ¿no es cierto? Acá, bueno, me he permitido plasmar a una persona que está con la boca abierta. Nosotros podemos ver en esa persona un paladar duro, podemos ver el paladar blando, podemos ver la úvula, podemos ver los pilares posteriores. Probablemente si baja la lengua, yo creo, y me animaré a decir que vemos la glutis en ese paciente, ¿no es cierto? Este es un paciente Mallampati 1, lo podemos intubar, yo creo, sin laringoscopio. Es una vía aérea fácil. Acá abajo, en cambio, tenemos dos escenarios muy distintos, muy típico en la población, la micrognatia, ¿no? La protrusión, la retracción en realidad de la mandíbula o los accidentes de tránsito, ¿no? Donde este paciente ha sido un poco complicado intubarlo. ¿Por qué? Porque tiene un trauma facial. Bien. ¿Cuáles son las definiciones de vía aérea difícil? Esta definición, que particularmente no me siento parte de lo que dice acá, porque es muy
sectorizada la definición. Dice la Sociedad Americana de Anestesiología que la vía aérea difícil es una situación en la que un anestesiólogo entrenado, ojo, un anestesiólogo entrenado, tiene dificultad con la ventilación o con la intubación. Yo no soy anestesiólogo, probablemente muchos de ustedes no van a ser anestesiólogos, no tengo nada contra los anestesiólogos, tengo muchos amigos anestesiólogos, pero no me siento dentro de esta definición. Bien, yo creo que la vía aérea difícil debería ser manejado, o esta definición debería ser cambiada y debería estar acorde más a gente que estamos en relación a realmente una vía aérea difícil. Es un escenario muy distinto intubar a una persona obesa que ha bebido alcohol, que ha comido un pollo Luisín a las 3 de la mañana y se ha accidentado en su moto, que atender a un paciente que se ha internado anoche, que está en NPO y se va a operar de la rodilla, ¿no es cierto? Entonces son escenarios muy distintos. Entonces nosotros tenemos que tratar de visualizar el entorno para formar un objetivo común. Y bueno, pues en todo lo que es la Asociación Latinoamericana y Iberoamericana se ha redefinido esto, tomando una definición bastante buena para todos nosotros que no somos anestesiólogos, en la cual dice que es una situación que un profesional entrenado tiene para mantener la oxigenación o para completar el abordaje avanzado planteado por causas anatómicas o fisiológicas. Esto ya aplica más hacia todos nosotros. Seguramente muchos de ustedes de acá a un tiempo van a trabajar en emergencias y bueno, pues van a aplicar a esta definición y van a estar dentro de esta definición. Bien, una vía aérea difícil, les había dicho, es un conjunto de un todo. Nosotros nos puede llegar un paciente, tenemos una vía aérea difícil, pero el paciente satura, nosotros tenemos tiempo de evaluar y podríamos predecir esa vía aérea, ¿no? Ah, este es un paciente que no tiene dientes, tiene 90 años, tiene barba, tráigame tal material, ¿no es cierto? Pero hay pacientes que llegan y si no actuamos en ese momento se mueren. Bien, entonces tenemos que ser rápidos y actuar de la mejor forma, ¿no? Estas son las vías aéreas no predichas, que tenemos que actuar mecánicamente muchas veces, ¿no? Que no está bien, ojo. Tenemos también, o existen también, las vías progresivamente difíciles, que es cuando yo tengo un paciente estable, lo recibo, hago mi maniobra de olfateo, le administro su sedación, lo induzco al paciente, le pongo su bloqueo neuromuscular, todo muy bonito, y trato de intubar y hay alguna alteración en la vía aérea, ¿no es cierto? Probablemente intente una vez, intente 2 veces, intente 3 veces, y bueno, pues empieza a existir edema de glotis, empieza a existir la desaturación, y todo ello nos va a llevar a que nuestra vía aérea sea progresivamente difícil, ¿no es cierto? Hay alteraciones en la vía aérea difícil también que pueden ser alteraciones anatómicas o mecánicas por accidentes, laceraciones, qué sé yo, cirugías previas, estenosis. Entonces tenemos que tratar de prever todas estas y obviamente las fisiopatológicas que conllevan todas estas previas a que tengamos un efecto de hipoxia. ¿Cuáles son nuestras opciones del manejo de la vía aérea? Nuestra primera opción es no hacer nada. Y efectivamente, muchas veces no haciendo nada podemos salvar una vida. Bien, ustedes lo conocen a Michael Jackson, ¿no es cierto? Lo conocían a Michael Jackson. Es un paciente que no podía dormir, su médico de cabecera le administraba Propofol. Bien, con el Propofol él podía conciliar el sueño y dormía. Bueno, este paciente, Michael Jackson, lo que pasó con él fue que entró en un periodo de paro respiratorio por la dosis alta de Propofol, y lastimosamente no ha sido asistido por el médico y no ha recibido oxigenación. El paciente se murió por apnea, no se murió por sobredosis, se murió por apnea, ¿no? Tal vez si hubiera habido una persona ahí, le hubiera dado el ambú y ya hubiera tenido su 18º disco, no sé, pero murió, ¿por qué? Porque no lo ventilaron. Y hay casos similares, hay muchos casos muy, muy difíciles de entender, pero pasan, ¿no? Nuestra siguiente opción, ¿qué es? Para que nuestro paciente sature por encima del 92%, 94% acá en Santa Cruz, colocar puntas nasales, las cánulas nasales que ya habíamos dicho, que nos otorga una fracción inspirada de oxígeno desde el 35%, nos puede ayudar, ¿no? Las cánulas Venturi que no tienen reservorio nos puede ayudar, las máscaras con reservorio nos puede ayudar, todo esto nos va a mejorar la vía aérea, ¿no? Y obviamente la optimización de la posición. ¿Cuán importante es la posición en un paciente? Ustedes han visto que los gorditos cuando se echan, están en posición supina, no pueden respirar. ¿Se dieron cuenta? Esto es ¿por qué? Porque el diafragma tiende a levantar, la presión intraabdominal aumenta y los pulmones
no colapsan, pero disminuyen en diámetro, ¿no es cierto? Y no tienen la expansibilidad o compliance que le decimos nosotros necesario para poder respirar y otorgar mucho oxígeno. Entonces, a todos nuestros pacientes nosotros debemos acostumbrarnos a colocarlos en 30 grados o Trendelenburg inverso. ¿Bien? ¿Esto para qué? Para que el diafragma baje, el tema abdominal no nos cause repercusión a nivel abdominal o a nivel pulmonar más bien, y nuestro paciente pueda saturar. La sedación ayuda mucho también, pero hay que saberla manejar, es un arma de doble filo, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos a optimizar a nuestro paciente? ¿Cómo vamos a mejorar la saturación de un paciente si este está saturando 90%, le hemos puesto cánula, máscara con reservorio, Venturi, y no funciona? Pues probablemente necesitemos utilizar un dispositivo de alto flujo, que son los que tenemos acá, ¿no? Tenemos la máscara o la ventilación con bolsa máscara, el famoso AMBU, tenemos el tubo orotraqueal, tenemos los dispositivos supraglóticos, entre estos las máscaras laringeas, que por cierto deberían tener todas las ambulancias, porque no es necesario saber intubar para poder oxigenar a un paciente. ¿Ustedes sabían que pueden hacer reanimación cardiopulmonar avanzada sin intubar? Probablemente no. Entonces, nosotros, los residentes a los que formamos, por ejemplo, en algún inicio, cuando tenemos un paro cardíaco presenciado, ellos están alistando su vía aérea y eso no es lo más importante. Intubar no es lo más importante es ventilar, ¿no es cierto? Nosotros podemos administrar adrenalina, la doctora hace rato nos hablaba de paro cardiorrespiratorio neonatal, hace rato, por cierto, muy linda charla. Nos decía que teníamos que otorgar oxígeno. No siempre intubar es la mejor opción, podemos otorgar oxígeno y nosotros podemos asistir a un paciente y otorgar la cantidad de oxígeno por un AMBU, por una máscara laringea, por un iGel, un flash track. Hay un montón de dispositivos que nos sirven sin necesidad de intubar. Si lo van a intubar, lo van a hacer, pero en un momento en que ustedes ya estén entrenados para ello. ¿Bien? Estos son los dispositivos supraglóticos. Vamos a ir un poquito rápido. En el extremo superior derecho tenemos las máscaras laringeas, ¿no? En diferentes diámetros. Estas están formadas de una silicona que puede ser reesterilizable, tiene una base que tiene una forma de pirámide, que el vértice va o se encarga de ocluir lo que es el esófago, y bueno, pues podemos otorgar oxígeno por la base de la máscara laringea. Acá tenemos las cánulas oro y nasofaríngeas, que estas sí son muy importantes, ¿no es cierto? Porque si tenemos un paciente que se ha desmayado, tenemos un paciente convulsivo, lo primero que tenemos que utilizar es una cánula orofaringea, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque así vamos a evitar que la lengua colapse, se vaya atrás y nos obstruya la vía aérea. Las cánulas nasofaríngeas, por ejemplo, se puede utilizar también en todos los pacientes despiertos y que tienen reflejo nauseoso, ¿sí? Nunca vayan a poner una cánula orofaringea a un paciente que está despierto, porque les va a vomitar, ¿sí? Les va a vomitar. La nasofaringe, en cambio, sí se la puede poner, se la pueden poner ustedes si quieren con un poco de lidocaína para hacer la prueba. Se siente feo, pero es bueno experimentar la sensación para saber qué es lo que siente el paciente. Acá abajo tenemos las mismas, ¿no? Son los dispositivos, las máscaras laringeas de segunda generación que, bueno, nos otorgan oxígeno al 100% en pacientes que necesitan un dispositivo de la vía aérea. Estos son los dispositivos infraglóticos. Todos conocen el laringoscopio. Evidentemente el laringoscopio día a día va mejorando. Ahora tenemos los videolaringoscopios, que es una cosa genial. Con esto no tenemos una vía aérea difícil, nos ayuda mucho, es cierto, pero lastimosamente pues en mi servicio no lo tengo, ¿no? Probablemente en la parte privada haya, qué sé yo, pero por ahora no lo tengo. Y si es que ustedes en algún momento pueden acceder para el lugar donde trabajan, les va a causar una buena impresión, porque ayuda mucho, disminuye el sesgo en el tema de intubación. ¿Cuáles son los pacientes difíciles? Ya habíamos hablado, ¿no? Estómago lleno, pacientes obesos, los que tienen la disminución de la capacidad funcional, las embarazadas, por ejemplo, los niños que tienen la cabeza mucho más grande en relación al cuerpo, y todos los pacientes que necesitan oxigenación por aumento del consumo del CO2. Acá entran todos los pacientes que son sépticos, todos los pacientes que son quemados, por ejemplo, entran en este grupo. ¿Cuáles son las medidas de seguridad para asegurarnos que nuestra vía aérea va a estar bien instalada? Primero, ya habíamos dicho la preparación, tener todos nuestros dispositivos para poder elegir cuál vamos a utilizar en ese momento. Bien, eso es lo más importante que tienen que saber todos ustedes. Vamos a evaluar la dificultad de esa vía aérea, vamos a ver si tiene un trauma facial, vamos a ver si es micrognático, si tiene mucha barba, vamos a preoxigenar a nuestro paciente, ¿no es cierto? Si no está consciente, oxigenarlo, darle bastante oxígeno hasta que satura por encima de 94. Y luego tenemos que
plantearnos bien cuál va a ser nuestra estrategia, ¿sí? Si nosotros vamos a intubar a un paciente con un laringoscopio, ojo que el laringoscopio puede ser su arma frente al manejo de la vía aérea y frente a la complejidad de ella, y pueden resultar ustedes ser unos héroes manejando una vía aérea con un buen laringoscopio, ¿sí? Ser el superhéroe de la película, o pueden terminar siendo los villanos, bien, porque se puede convertir en nuestra hoz, ¿no? Podemos causar un buen barotrauma, una lesión a nivel faríngea que nos va a complicar la situación, tenemos que hacer un abordaje infrayoideo. Ya habíamos hablado de la equipación, vamos a tener siempre un lugar donde podamos aspirar a nuestro paciente, tener siempre la cánula de Yankauer, que se utiliza mucho en quirófano, en todas las emergencias también que tiene que ver, no pueden estar aspirando con las sondas de tubo orotraqueal porque las estructuras de la boca no permiten aspirar todas las secreciones, ¿no? Siempre tienes una cánula de Yankauer. Los fármacos a utilizar son analgésicos, anestésicos y amnésicos, ¿no? Que nos van a producir amnesia. El personal tiene que estar entrenado, nuestro paciente tiene que estar en la mejor posición. El 80% de una buena intubación o un buen manejo de vía aérea es la posición del paciente. Siempre les digo eso y no tiene que cambiar nunca. ¿Se puede intubar un paciente sentado? Sí. ¿Se puede intubar un paciente en decúbito prono? Se puede, pero siempre tiene que tener una buena posición y estar en relación a las líneas anatómicas. Bien, los fármacos, ya les había dicho los 3 pilares importantes, los amnésicos, los analgésicos y los analgésicos, amnésicos, ya lo dije, ya se me fue, ahorita me voy a acordar. Bueno, el 63% de todos ellos no tenemos acceso a todos estos medicamentos, ¿bien? Por ejemplo, para hacer una buena inducción, un buen analgésico es el fentanil, una droga muy adictiva, bien, pero muy segura. Entonces nosotros si la manejamos y tenemos un buen protocolo podemos administrar a nuestro paciente fentanil. ¿Para qué? Es un opioide menor que nos ayuda a disminuir el dolor en los pacientes. Un paciente con dolor abdominal, ejemplo, ¿no? Un paciente con dolor abdominal intenso, podemos administrar, no es lo correcto, pero podemos administrar porque le va a calmar el dolor. Bien, el fentanilo es un opioide analgésico de gran potencia que nos va a ayudar al paciente a disminuir el dolor en el momento de la intubación. Los hipnóticos o inductores, que acá ya entran los fármacos de acción rápida, que está el midazolam, el propofol y la ketamina, se administra una dosis kilo peso, ¿no? De 0,1 a 0,3 el midazolam, el propofol de 2 hasta 3 miligramos kilogramo peso, y la ketamina, que por algún extraño motivo no está ahí la dosis, pero la dosis es de 1 a 4 miligramos kilogramo peso. Ustedes pueden utilizar el fentanilo con cualquiera de estos. Obviamente hay que revisar un poco la literatura, porque hay algunos que crean mayor presión intracraneana, hay otros que no se pueden administrar en pacientes cardíacos, y bueno, cada uno ya tiene sus indicaciones bien establecidas ya. Tenemos los bloqueadores neuromusculares, la succinilcolina. Este es un medicamento fantástico. Levitan, por ejemplo, que es un médico estadounidense que vive todavía y trabaja allá, ha hecho un trabajo en el cual ha demostrado que el Mallampati, ¿se acuerdan del Mallampati? Que el Mallampati enseguida lo vamos a ver, que nos indica el nivel de compromiso de la vía aérea, puede disminuir si utilizamos bloqueadores neuromusculares. O sea, a una dosis segura, la succinilcolina podría ayudarnos a que la vía aérea relaje y se vea mejor, ¿sí? Siempre tenemos que oxigenar a estos pacientes, porque ¿en qué consiste un bloqueo neuromuscular? Ese paciente escucha, siente, pero no puede moverse. Bien, los pacientes van a estar así, llorando, probablemente de dolor si no le han puesto su fentanilo, pero no van a poder moverse y van a estar bien relajados. Entonces, una droga muy segura a una dosis como la que dice acá, segura también, bien, 1 miligramo. Estos son productores de vía aérea difícil, la mnemotecnia Lemon, por ejemplo, que es la que dice acá abajo, que esto es sacado del Up to Date 2018, podemos ver que nos da 5 parámetros para que nosotros podamos clasificar una vía aérea. Que veamos de forma externa cómo está el paciente, la calidad del paciente, evaluar el 332, el 332 es los diámetros que tenemos que valorar en un paciente que vayamos a intubar. Por ejemplo, 3 es la distancia
interdental que tenemos, ¿no es cierto? Tienen que entrar 3 dedos a esa boca. Si entran 3 dedos, pues esa boca probablemente no sea una vía aérea difícil. Tenemos el otro 3, que es la distancia tiromentoniana, que tiene que ser también de 3 dedos, y la distancia hioidea, que tiene que ser de 2 dedos, desde la base de la mandíbula hasta el hueso hioides. Esos son los 2 centímetros. Si tenemos esa evaluación 332, probablemente sea una vía aérea fácil, ¿no? Y el Mallampati, que lo vamos a ver más adelante, la obstrucción, que siempre tenemos que revisar que ese paciente no se haya introducido nada a la boca. Aunque no lo crean, yo acá encuentro a mucha gente que llega con obstrucción de vía aérea, revisamos y sacamos el bolo de coca, ¿no? Están bien obstruidos por su bolo de coca, entonces siempre hay que revisar. Y el movimiento de cuello. No se olviden que los pacientes trauma no podemos movilizar el cuello. Bien, esto tiene que estar con su collarín cervical y solamente vamos a sacar el collarín cervical un momento para poder intubar al paciente. Acá tenemos la regla que les decía del 332. Acá tenemos, esta es una escala de Comarqui-Lahane, se llama. Bien, que esto se ve en la laringoscopía y nos permite ver la dificultad de la vía aérea, desde un grado 1 hasta un grado 4, ¿no es cierto? El grado 3 y 4 probablemente necesite de un abordaje de vía aérea realizado por un experto en vía aérea, ¿no? Porque la complejidad es alta y el sesgo puede ser alto también. Yendo un poquito más rápido para que no se aburran, esta es la oxigenación apneica. De un tiempo a esta parte se ha podido demostrar, justamente Levitan ha hecho un estudio muy grande que nos ha podido demostrar que hay un tiempo de apnea seguro. ¿Qué significa esto? Antes nosotros buceábamos a un paciente, otorgábamos determinada cantidad de libras de oxígeno para que nuestro paciente saturó por encima de 92 y luego teníamos 20 segundos para poder intubar a un paciente. Si en esos 20 segundos no podíamos intubarlo, teníamos que darle oxígeno otra vez. Ahora eso está quedando en el pasado gracias a Levitan y a su trabajo, ¿no? En el cual nos dice que hay un tiempo de oxigenación segura. Este tiempo de oxigenación segura consiste en otorgar oxígeno a alto flujo al paciente, como en el primer video que habíamos visto, ¿no? Puntas nasales y máscara con reservorio, ¿se acuerdan? Es otorgar ese tipo de oxígeno a alto flujo mientras nosotros estamos intubando. O sea, al paciente le ponemos nuestras puntas nasales, le ponemos el ambú, ambuceamos, satura por encima de 94, lo dejamos 4 minutos así, y con esos 4 minutos nosotros, dependiendo del tipo de paciente, vamos a tener un tiempo X para poder intubar sin necesidad de volver a ambucearlo y que no nos estresemos con el tema del tiempo de ya son los 20 segundos, hay que volverlo a oxigenar. Por ejemplo, en un paciente que pesa 70 kilos, bien, es un adulto, no tiene obesidad, no tiene patología pulmonar, pero se lo estoy intubando por un problema neurológico, por ejemplo, podemos ver la curva de 94% que llega un poco más de 6, ¿no es cierto? Tenemos 6 minutos, ojo, con puntas nasales y oxígeno alto flujo. Ya, oxígeno alto flujo me refiero a aumentarle el oxígeno, la fracción inspirada de oxígeno, la perillita del flujómetro, que la bolita llegue al techo. Ahí estamos otorgando oxígeno a más del 60% de libras por minuto, ¿no? Esto no es bueno porque hay dispositivos hechos para esto, que son las puntas nasales de alto flujo, pero no los tenemos, son demasiado caras, cuestan $85 y son utilizados una vez, no las podemos reutilizar, entonces probablemente nunca llegue acá. Pero a nivel Latinoamérica, que todos en Latinoamérica somos pobres, se ha podido demostrar que utilizando las puntas nasales 4 minutos, podemos conseguir el mismo efecto. Entonces, a tomar mucho en cuenta eso. Si ponemos puntas nasales y damos oxígeno con la pelotita hasta el tope del flujómetro, podemos tener hasta 6 minutos de tiempo de apnea segura. Tiempo de apnea segura. No se olviden de ese término, traten de buscarlo. Este es el artículo escrito por Levitan, que ha salido en la New England, y es el mismo artículo que sale en el Elsevier para los que no tienen acceso al New England y no pueden pagarlo, ¿no? Lo pueden encontrar acá. Habían muchos protocolos de intubación que decían el primer intento por una persona que conozca al paciente y puede intubarlo, el segundo intento por la persona más capacitada y el tercer intento por la persona experta. Eso también está cambiando y ha salido ya desde hace un par de años el Vortex. El Vortex es una clasificación donde podemos nosotros ver un círculo verde que es el tiempo de apnea segura, y después de esto nosotros viendo al paciente podamos determinar cuál es nuestro dispositivo a utilizar. No nos dice como antes, primero la bolsa máscara, luego utilizar la máscara laríngea, luego de la máscara laríngea recién intentar intubar al paciente. No, ahora estos son dispositivos
operador dependiente se llama, ¿no es cierto? Nosotros escogemos cómo vamos a abordar al paciente con la mejor técnica que nosotros conozcamos, ¿sí? Si yo he puesto una máscara laríngea en algún momento de mi vida a un paciente y me ha ido bien, pues probablemente necesite ponerle una máscara laríngea a este paciente, ¿sí? No vayan a practicar con un paciente sin supervisión, ojo. Si ustedes solamente ponen máscara con reservorio, pues lo hacen. Esa es la forma de poder oxigenar al paciente. No importa el orden, no importa cuál va primero, ¿sí? Pero lo tienen que hacer y siempre teniendo el tiempo de apnea segura, saturando 94%. Así evitan que haya más apoptosis y más daño celular. Bien, y una vez que nuestro paciente esté bien oxigenado, pero no podamos abordar, nosotros podemos ver un punto verde acá al medio. Ese es el tiempo de apnea segura, pero para una traqueostomía, que eso lo vamos a ver en algún otro momento, ¿bien? ¿Qué les va a ayudar mucho en su vida profesional en algún momento? Los abordajes de la vía aérea y los consejos o pocos tips que les voy a poder lanzar. Esta es una posición de olfateo, ¿bien? Esta es la verdadera posición de olfateo. Si nosotros vamos a oxigenar a un paciente que sea a 30 grados o Trendelenburg invertido, con una cabecera para que haya una línea imaginaria entre el lóbulo de la oreja y el esternón, que estén a la misma altura, ¿sí? Ahí vamos a poder exponer bien la vía aérea. ¿Correcto? Entonces, poniendo esto, vamos a asegurar de que nuestra vía aérea no está obstruida. Vean, en este paciente, por ejemplo, es una paciente obesita que no tiene una cabecera, que está en mala posición, tiene un sombrero de quirófano, probablemente está ingresando a quirófano, pero vean cómo los ejes no están bien alineados, ¿no es cierto? Esta desde ya es una vía aérea difícil. Entonces hay que saber acomodar y saber buscar la mejor forma de poder acceder a un paciente. Esta es una válvula de PIP. Es un dispositivo que algunos ambús los traen, pero es muy gracioso porque como no sabemos cómo funciona, lo sacamos y lo guardamos, ¿no? Esta válvula de PIP nos ayuda a optimizar la oxigenación a nivel alveolar. ¿Qué es la PIP? La PIP es la presión positiva al final de la expiración, ¿no es cierto? Y los alvéolos son sáculos que tienen la función de recibir oxígeno, intercambiar ese oxígeno con el capilar y hacer un mecanismo de difusión para que salga el CO2 e ingrese el oxígeno. Bien, esta válvula de PIP es muy útil para ello. Yo les voy a demostrar por qué. ¿Me pueden ayudar con este video, por favor? Este es un video donde vemos un ambú con PIP y sin PIP. Bien. Sale allá. Allá sale. No me sale en la pantalla principal por si acaso. Bueno, van a ver. Vamos a ver que se repita. ¿Ven? Esa es una válvula sin PIP, por ejemplo, ¿no? ¿Ven cómo el pulmón sube, baja, sube, baja, sube, baja? Pero cuando hay PIP, cuando hay presión positiva, miren cómo mejora la respiración en ese pulmón. ¿Se ve? Entonces ese es el famoso PIP. Ahora cuando lean PIP ya le van a entender para qué sirve el PIP, ¿no? Entonces ese es el objetivo de esa válvula que les había mostrado hace rato. No la saquen, no la desechen, no la guarden. Bien, nosotros tenemos que oxigenar de la mejor forma a nuestros pacientes. Estos son los tres ejes que nosotros tenemos que poder alinear, ¿no es cierto? Como menciona la American Heart Association, menciona el libro de la TLS, mencionan un montón de personas que sí, o sea, están en lo correcto, ¿no? Tenemos que alinear el eje oral con el eje faríngeo y el eje laríngeo, ¿no? Tenemos que conseguir esta imagen. Bien, para que nosotros tengamos una buena vía aérea y podamos acceder por la epiglotis hacia la tráquea, ¿sí? ¿Cuál es el problema de esto? Que Levitan también lo reveló en algún momento, que esta imagen no tiene gravedad y la base de la lengua no está protruyendo en ningún momento, y es lo que siempre pasa, ¿no? Entonces, si tenemos este eje, pues es poco probable que la lengua se quede ahí. La lengua por gravedad siempre va a bajar, ¿no es cierto? Entonces es por eso la posición de olfateo, la mejor posición para poder intubar a un paciente. Bien. Habíamos hablado o han debido escuchar en algún momento mucho de la ventilación con bolsa máscara y la CIE, ¿no es cierto? Para agarrar la válvula o la máscara de oxígeno. Nosotros por lo general para agarrar una máscara de oxígeno ponemos al paciente en posición de olfateo para que pueda respirar bien, pueda oxigenar bien, podamos liberar la vía aérea. Ojo que esto no es aplicable en los pacientes trauma porque los pacientes trauma tienen que tener
collarín cervical, no podemos hiperextender, solamente subluxamos la mandíbula. Y nosotros la máscara reservorio la presionábamos con la CES hacia la cara del paciente, y la E, que vendrían a ser los dedos, se encargaban de subluxar la mandíbula y elevarla, ¿no? Hacíamos este movimiento. ¿Para qué? Para poder pegar, adherir bien la máscara y podemos dar una buena cantidad de oxígeno al paciente y no haya fugas, ¿sí? Ahora, eso, o sea, es fácil de hacer, ¿no es cierto? Pero si yo los pongo a hacer eso por 10 minutos, yo les aseguro que van a terminar muertos, porque no se puede estar haciendo esa presión así. Entonces han estado buscando estrategias donde dicen que esta es una estrategia válida para poder presionar una máscara laríngea o una máscara facial. Bien, ustedes en vez de hacer la C y E, y están cansados y no pueden protruir, obviamente sin apoyarse, traccionan la mandíbula del paciente hacia ustedes con los 4 dedos y con los 2 pulgares presionan la máscara. C y E, no se olviden, ¿no es cierto? Que es muy efectivo pero cansa, y esta otra que protruye la mandíbula y presiona la máscara. Los dos son muy aplicables y muy útiles. O úsenlo, practiquen, que es lo más importante, no se olviden que nosotros tenemos que practicar mucho para hacer este tipo de cosas. ¿Ven esta imagen? Esta imagen es para que no se olviden nunca. Acá podemos ver las cuerdas vocales, las aritenoides, no mentira, no es, este es el esófago. Pero miren cómo puede parecerse el esófago a la glotis y a las cuerdas vocales cuando hay una hiperpresión con el laringoscopio hacia arriba, ¿no es cierto? Deja de recibir sangre a nivel del esófago, podría simular unas cuerdas vocales, ¿no? Pero no se olviden que el esófago está por detrás de la tráquea. Entonces siempre traten de visualizar las dos estructuras, la de arriba que es la glotis y la de abajo que es el esófago. Si se van al estómago, fenomenal, o sea, son endoscopistas, ¿no? Pero esa no es la idea es que se vayan introduzcan el tubo por la glotis para poder optimizar y mejorar la vía aérea. Esta es una manipulación laríngea externa, que también quiero mostrarles el video, que consiste en la maniobra burp. Son unas iniciales que están en inglés, que significa back, up, right, pressure, que es una presión hacia atrás, hacia arriba y hacia la derecha del paciente. Se hace hacia la derecha, ¿por qué? Porque necesitamos alinear todos los ejes para poder hacer que ingrese el tubo orotraqueal. No sé si es que da el video, ahí está. Ven, esa es la maniobra visto desde adentro. Miren cómo se mueve, ahí está la maniobra hacia atrás y tratan de centrarlo un poco más o llevarlo un poco más hacia la derecha para que nosotros podamos acceder de forma más fácil a la vía aérea. Esta es una laringoscopía secuencial. Bien, la siguiente por favor. Nos salimos. Bueno, esta era una laringoscopía secuencial en el cual nosotros podemos ver cómo deberíamos intubar y qué estructuras ver. No sé si la vamos a poder ver. Es esa, ¿ven? Ahí estamos ingresando con la lámina del laringoscopio. Podemos ver la vallécula, la epiglotis, y cuando entramos a la epiglotis levantamos, ¿no? Para ver las cuerdas vocales. Ahí están las cuerdas vocales, por abajo las aritenoides, y es donde debe ingresar el tubo. ¿Sí? Siempre busquen esas estructuras cuando vayan a intubar un paciente. ¿Sí? Bonito, ¿no? Bien. Esto es cuando en algún momento vayan a practicar una intubación, ¿no? Se trata de un tubo orotraqueal que está siendo introducido, pero no puede introducirse, y esta es la pregunta del residente de primer año de emergenciología. Doctor, no progresa el tubo, dicen, ¿no? No sé si podemos ver esta imagen de dónde choca el tubo. Esto es ¿por qué? Porque no lubrificamos el tubo es un plástico, ¿no es cierto? Y la mucosa es mucosa, tiene saliva. Entonces, si nosotros metemos un tubo sin lubrificar, va a pasar eso. Entonces estamos lastimando, ¿no? Y van a sacar el tubo y van a decir, doctor, no puedo intubar. Y esa glotis se va a quedar edematizada. Entonces ya va a ser un problema para mí, porque yo ya no puedo intubar. Bueno, voy a poder intubarlo, pero probablemente con un tubo más pequeño, porque ya están lesionando la vía aérea. Entonces tienen que tratar de evitar, uno, siempre relajar, y otro, siempre lubricar el tubo. ¿Bien? Y esta es una cricotomía de emergencia que, estamos haciendo un trabajo muy importante en el hospital japonés acerca de traqueostomía percutánea. Ya vamos más de 40 pacientes haciéndolos, 0 infección, 0 complicaciones, que en algún momento pues lo vamos a publicar el trabajo, eso va a servir mucho para el hospital.
y vamos a demostrar que nosotros en la emergencia estamos capacitados de hacer una crico de emergencia guiada por técnica Seldinger, pero no es una técnica que deberíamos realizarla de forma consuetudinaria nosotros los emergentólogos o en las emergencias. No lo tienen que hacer. ¿Por qué? Porque tienen que realizar este procedimiento por personal entrenado. Eso que está introduciendo se llama boogie, es una guía boogie. Bien. Después de hacer el corte, introducen el boogie y por el boogie pasan el tubo orotraqueal y ya está, así de fácil. Bien. Esa es una cricotirotomía, ¿no es cierto? La hacemos y la realizamos. Y estamos haciendo un trabajo similar a este. Sí, en el hospital japonés, donde en algún momento, Dios mediante, podamos mostrárselos a todos ustedes. Y ahí lo oxigenan al paciente. Bien, muchachos, espero no haberlos aburrido. Esta es una imagen de la Sociedad Argentina, una visita a México que hicimos, donde hicimos justamente todo lo que les estoy mostrando, esos cursos de manejo de vía aérea, manejo integral de vía aérea, y bueno, pues estoy yo ahí formando parte y transmitiéndole todo esto a todos ustedes. Bien, espero que les haya gustado y si tienen alguna pregunta, pues háganla, que para eso estamos. Muchísimas gracias, doctor Oliver Bernal Flores. Bueno, chicos, por favor, les pido que se queden en sus respectivos asientos, que ya estamos por finalizar, pero obviamente que nos queda aún una doctora a cual nos va a brindar más datos acerca de la medicina. Así que vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Por favor, levanten la mano. Pregunten. Doutor, a máscara laríngea, ¿por cuánto tiempo se puede quedar? Y la intubación también, ¿por cuánto tiempo se puede quedar un paciente intubado? ¿Ya? Y otra, para juntar, la apnea que dice, la apnea segura, en caso de obstrucción, ¿se hace? En caso de intubación. Obstrucción de vía aérea, por un engasgo, por una tragó algo y obstruyó. Ya. Bueno. Para empezar, los dispositivos supraglóticos, la máscara laringe es un dispositivo supraglótico, se lo utiliza en caso de emergencia, ¿no es cierto? Eso debería ser utilizado a nivel prehospitalario siempre. Todas nuestras ambulancias, CISME, MIA, todos ellos deberían tener una máscara laringea. Las máscaras laringeas son de fácil ingreso, de fácil aplicación y de fácil extracción también. No lesiona las vías aéreas y pueden estar instaladas para no crear lesión, no crear edema, no crear nada, por lo menos 2 horas, hasta 2 horas. Debería estar hasta 2 horas la máscara laringe. Bien. El tubo orotraqueal es un dispositivo avanzado de la vía aérea. Bien. Este dispositivo avanzado de la vía aérea puede permanecer en un paciente hasta 7 días. A partir del 7º día no se hace recambio y ya se plantea otra estrategia de ventilación para ese paciente. Puede ser una tráquea, una crico, pues no sé, ¿no? Pero la permanencia del tubo orotraqueal puede ser hasta 7 días. No es obligatorio que esté los 7 días. Si pueden extubarlo al día siguiente y han mejorado la parte hemodinámica al día siguiente, lo sacan al día siguiente, ¿no es cierto? Si probablemente ha habido un cuadro de hipoglucemia y alguien lo intubó por X motivo y ustedes corrigen la glicemia en 1 hora, pues se lo sacan el tubo en 1 hora. Pero en un paciente crítico podría permanecer ese tubo hasta 7 días, es lo correcto. Y la otra pregunta es el tiempo de apnea segura. El tiempo de apnea segura no podemos, o sea, nos ayuda a que no haya hipoxia por un determinado tiempo, ¿no es cierto? Si tenemos una obstrucción de la vía aérea, no vamos a poder oxigenarlo y por lo tanto no vamos a tener un tiempo de apnea segura, ¿bien? O de ventilación segura. Entonces, sí o sí tenemos que resolver primero la obstrucción para luego poder asegurarnos de ventilar a ese paciente y llevar un nivel de oxigenación X para beneficio del paciente, ¿no es cierto? Entonces, la idea en ese caso sería sacar la obstrucción, resolver la obstrucción y si no se puede resolver la obstrucción, hacer una crico. Bien, liberar la crico, oxigenar, que nuestro paciente sature más allá de 94%, resolver la obstrucción y bueno, ya luego ver si se queda con la crico o hacer algún abordaje avanzado. Allá. Perdón, gracias. Disculpe, doctor. ¿Se puede aplicar una cricotomía a un paciente que sufre de esófago de Barrett? ¿O se puede aplicar también una canaleta nasofaringea a esa persona que está sufriendo de esófago de Barrett? A un esófago de Barrett le puedes poner el dispositivo que quieras. ¿No interfiere en nada eso? No, el esófago de Barrett es una enfermedad digestiva que se caracteriza por cambio en el epitelio columnar. A nivel del esófago
del estrechamiento esofágico inferior, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que priorizar la vía aérea, y la vía aérea está delante del esófago y no tiene relación con la vía digestiva. Entonces, si ese paciente tiene algún tipo de obstrucción, tiene algún tipo de dificultad respiratoria, tú lo intubas o mejoras tu vía aérea con el dispositivo que mejor sepas manejar. Si estás en el ámbito prehospitalario, probablemente sea una máscara con reservorio, o si está deteriorado neurológicamente, le pongas una máscara laringea. Y si estás capacitado para intubar y lo necesita, lo intubas sin ningún problema. Bien. Otra. ¿Alguien más? Allá. Allá. Bueno, Acá. mientras le van cediendo el micrófono a los 2 alumnos del público. Hasta que llegue el micrófono allá, resolvemos la pregunta de él. Bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Guillermo? Claro que se utiliza. Nosotros en la emergencia estamos capacitados para hacer una cricotomía. Es un abordaje de emergencia, Eso me va a salvar o me va a arreglar la disminución de oxígeno en ese momento, ¿no? Nosotros vamos a abordar en ese momento, vamos a hacer una cricotomía con una, como había mostrado, una cánula de traqueostomía o una bránula de grueso calibre, y vamos a otorgar oxígeno. Bien, eso nos va a dar tiempo para trasladar al paciente o para pensar en cuál va a ser nuestro siguiente abordaje para poner un dispositivo más avanzado de vía aérea. Es una solución, si quieres, parche, hasta que nosotros podamos conseguir una vía aérea definitiva. Bien, y la traqueostomía, claro que se la hace, ¿no? ¿Se la hace en qué pacientes? En los pacientes pues que estén intubados más de 7 días, o se las hacen los pacientes que no tienen la capacidad o no tienen la autonomía de un soporte ventilatorio adecuado. Ejemplo, los accidentes cerebrovasculares que terminan intubados, no tienen la capacidad neurológica de poder respirar. A esos pacientes sí o sí les tenemos que hacer la traqueostomía, ¿no? Eso. Bien. Buenas tardes. Se pode intubar paciente consciente o tiene que... Podemos intubar un paciente consciente. Podemos intubar un paciente consciente, bien. De hecho, no es un requisito sedar al paciente. Hay muchos pacientes que tienen contraindicación y no podemos sedarlos. Podemos intubar a un paciente consciente. Lo que sí es muy importante saber y conocer es que ese paciente le va a doler. Y para que no le duela necesitamos administrarle algún buen analgésico. Opioide puede ser como el fentanilo y probablemente algún relajante más. Bien, sí se puede intubar un paciente despierto. Es más, hay intubaciones tipo crash, se le dice, ¿no? Que el paciente está a segundos de hacer un paro cardiorrespiratorio, entonces el paciente ustedes ni la piensan, agarran el laringo y le meten el tubo, hay que intubarlo, pues si no se muere. Bien, bien, doctora. No, creo que ya no hay más preguntas. Muchas gracias. Gracias.